Gracias, señor presidente. Decir que hay algunos aspectos en las intervenciones que suscribimos en cuanto a las medidas que se pueden tomar para aumentar los ingresos de la Administración. Hay otras que aquí se han discutido en otras ocasiones en materia de creación de empleo, etcétera y demás, pero la verdad es que nosotros, como dijimos en la comisión, íbamos a estudiar en profundidad un poco el tema y esperábamos que durante la exposición del concejal de Hacienda, pues como creo que dijo literalmente mi compañero Oncina, veríamos a ver si cabíamos la posición del voto, si nos convencía. La verdad es que el concejal de Hacienda en varias ocasiones ha repetido desde el inicio de su intervención, me parece que ha intentado de forma hábil plantear mínimo, la palabra mínimo, mínima o mínimamente, es decir, un poco para dar la sensación de que esto era una subida así de, bueno, no tenía ninguna importancia. Por lo tanto, pues que evidentemente a la hora de posicionarnos políticamente realmente era muy relativo su posición. Sin embargo, al fin y al cabo no deja de ser una subida de impuestos, evidentemente. Cada uno la puede catalogar si mínima o máxima o suficiente o insuficiente, pero evidentemente es una subida de impuestos que pasa el tipo de gravamen de 0,75 al 1,3, por lo tanto... ¿Perdón, ¿sí? Del 0,80 a 0,90. Bueno, yo me limito a leer lo que pone en su propuesta de ir a pleno. Evidentemente, soy muchas cosas, pero luego Mago no. Entonces, del 0,75 al 1,3. Yo leo lo que pone aquí. Si no hubiera dicho del 0,80 al 1,3. Entonces aún me pone más duda todavía a ver si vamos a votar una cosa que no es la que realmente llevan. Ahora ya, claro, yo lo digo porque en la propuesta que tenemos, no sé, me imagino que todos, ¿verdad?, habla del 0,75 al 1,3. Pero en fin, ahora me imagino que nos explicará si es que ha habido un aumento o hay un cambio en la posición. No obstante, el fondo de la situación también viene a decir algo que hemos hablado en otros plenos, que era el planteamiento de decir, un poco la contradicción, la generación de empleo, es decir, el apoyo a los emprendedores, lo hablamos cuando el tema de las tasas de los puestos de Santa Fe, etcétera, y ahora vienen a continuar en la misma línea, es decir, se va a producir un aumento de gravamen que en este caso el IBI, creo que no viene obligado por parte del famoso decreto de Rajoy. Otra cosa es que en el plan de ajuste que cada ayuntamiento haga, utilice la posibilidad, esta es una más de ella, con lo cual es algo que el ayuntamiento, el equipo de gobierno del Partido Popular en San Joan, decide voluntariamente aplicar en esa partida el aumento de impuestos. Y por lo tanto, de nuevo, vuelve a cargar, en este caso estamos hablando en general sobre pequeños y medianos empresarios de la localidad. Oficinas, comercios, sanidad, industriales, de ocio, de hostelería, es decir, que independientemente que para usted sea mucho o poco, no tenga casi importancia, lo que se va a producir es un aumento de impuestos para el tejido socioeconómico de nuestro municipio, en este caso, no de la cartera general, que es otro tema aparte, en este caso del centro del pueblo. Con lo cual, por un lado, estamos haciendo unas estupendas campañas por parte de la Concejalía de Comercio o de promoción del municipio, diciendo que estamos aquí generando empleo, expectativa de empleo, etcétera, etcétera, pero por otro lado estamos aumentándole los impuestos, ¿no? Por lo tanto, nosotros, en base a eso, y por último, decir, bueno, si esto es tan mínimo o es tan máximo, que no llegamos a saberlo, nos gustaría saber qué significa para las arcas municipales este incremento del 0,75 al 1,3 o a la cantidad que sea. Es decir, y por lo tanto nosotros vamos a votar que no a la subida de impuestos. Muy brevemente, vamos. Es que todavía peor. O sea, todavía me aclaro menos. Seguramente, una vez porque no comprendo el valenciano, y otra vez porque, a ver, si afecta solamente, entiendo, a 6, claro, de cada epígrafe, y sube 1 euro por cada 1.000 euros, estamos hablando de cuál es la cantidad global. Me imagino que cuando han hecho un expediente dirán, esto va a significar tantos miles de euros de ingreso a las arcas municipales. Me imagino que habrá un efecto, si no, es decir, uno no puede simplemente decir, oye, vamos a subir el 0,20 y, bueno, ¿pero para qué? O sea, ¿eso significa? Pues significa que va a significar 200.000 euros todos los años más. Y con ese dinero cubrimos las necesidades de no sé qué. Eso lo puedo entender. Lo digo porque en el expediente no aparece por ningún sitio. Con lo cual, no, por eso hago la pregunta, si no, no. Y por último, es decir, los gravámenes que se marcan, es decir, al final es una decisión de voluntad
política del equipo de gobierno, que tienen su capacidad de hacerlo, ¿no? Pero evidentemente la repercusión puede ser mayor o menor, ¿no? Fíjese, esos 6 establecimientos que les toque dirán, coño, perdón, qué mala suerte he tenido, que me ha tocado a mí, ¿no? De todos los que hay, ¿no? Pero evidentemente no dejan de ser pequeños y medianos empresarios del municipio. Pero en fin, pero la pregunta definitiva al final es saber qué significa eso para el ayuntamiento. Pues son 6 euros, no entiendo el por qué se aumenta eso. Señor alcalde. Agradezco la explicación que hace el concejal de Hacienda, decir que efectivamente la revisión catastral se hizo en el 2006, cuando todavía evidentemente había una situación económica que se podía hacer, y no es que, y obviamente las revisiones catastrales no se hacen todos los años, ¿no? Evidentemente son etapas y ciclos, ¿no?, que se acaban, y nosotros lo hicimos justamente en el momento, es decir, y esto entra, claro, en consonancia con el punto que viene después. Por eso digo que hay dos situaciones que esto afecta. En un principio parecía que afecta a mínimos, parece ser que ahora afecta a más gente, evidentemente, pero que no deja de ser una decisión política de ustedes de subir los impuestos. Es decir, que no digo nada más. Por eso votamos que no. Muy bien. No. Sí, no, era porque el informe que viene es de la técnica, la TAE, no del tesorero ni de la intervención. Por eso era la pregunta bueno, ya que no viene el informe de ellos, pues saber si era por algún motivo en concreto o simplemente que no hace falta. Entonces, no viene el informe de la tesorería ni viene el informe del interventor. No obstante, el fondo de la cuestión, que es el tema de la modificación del tipo impositivo, en la línea que decía el compañero del blog Compromís, es decir, justamente lo que se va a cargar es aquellas que seguramente por desgracia hay pocas operaciones de los terrenos cara a la posible construcción de viviendas o de cualquier otro tipo de iniciativa de carácter de obra, ¿no? Con lo cual, pues no es quizás lo más adecuado, porque si no se hace, porque la situación de crisis económica en el sector de la construcción no está haciendo que haya un movimiento en ese terreno, desgraciadamente, aumentar el tipo impositivo sirve para bien poco. Y si por casualidad alguien tenía la intención de iniciar algún tipo de obra o de iniciar algún tipo de actividad en este sentido que podía generar algo de empleo en el municipio, lo que significa es un gravamen, lo cual entra un poco ahí, entendemos una situación un poco que todo puede ser, que vaya todo ligado a simplemente justificar un plan de ajuste, es decir, que es un poco el análisis global que entendíamos. Claro, todos estos planteamientos, como bien ha dicho el compañero también de Corporación de Esquerra Unida, o sea, todo esto son previsiones de ingreso. Entonces, lo que al final uno, al margen de estar de acuerdo o no, o entrar en un debate sobre la progresividad o no de los impuestos, no sé si esto tiene que ver mucho con la progresividad de los impuestos o no, pero evidentemente lo que tenemos la sensación es que simplemente se han buscado unas partidas, se han aplicado unos aumentos de gravamen o de tipo, de tasa o de lo que sea, simplemente por el hecho de calcular unas cantidades de previsión para que ajuste, valga la redundancia, el plan de ajuste, porque si no, evidentemente, no tendría mucho sentido justamente dañar o grabar, mejor dicho, la palabra correcta, grabar, ¿no?, la posibilidad de que se haga una operación de venta de suelo para la construcción. Por eso nosotros vamos a mantener la posición de la comisión y vamos a votar en contra también.